Bien, pasemos un poco a la parte de práctica de cómo sería el trazado de las curvas de nivel y qué, digamos, cómo es el mecanismo para poder trazarlas y representar de esta manera la topografía o el relieve en un mapa. Lo primero que necesitamos para poder trazar las curvas de nivel es tener una red de puntos acotados que surgen de un relevamiento topográfico en el campo y que pueden tener mayor o menor densidad de puntos. Lo que hay que tener en cuenta es que un mapa topográfico no es una foto. El mapa topográfico es una representación gráfica aproximada del relieve del terreno y que va a ser más o menos aproximada en función de esa red de puntos iniciales a partir de los cuales yo puedo trazar las curvas de nivel. Entonces, lo primero entonces que vamos a tener es una serie de puntos. Acá hay no muchos puntos, pero tenemos en esta zona del mapa valores de entre 80 y 90 metros sobre el nivel del mar y los valores más altos en los puntos acotados que se encuentran en esta zona mapeada están alrededor de los 200 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que iniciamos es tratar de trazar las curvas principales. En este caso, de acuerdo a las cotas que acabamos de ver, tenemos la curva de 100, la curva de 150 y la curva de 200. Una vez que tenemos estos puntos distribuidos en el área mapeada, lo que vamos a hacer es, bueno, elegir o necesitamos, mejor dicho, entre pares de puntos, ver por dónde pasa la curva de nivel que queremos trazar. Comenzando con la de menor cota, la curva de 100 metros, vamos a ver que entre esa curva de nivel va a pasar entre los pares de puntos 80 y 110, entre 80 y 120, también va a pasar entre 90 y 120 y lo mismo entre 90 y 130. Pero entre esos pares de puntos, ¿en qué lugar va a pasar la curva concretamente? Este sistema de ubicar por dónde va a pasar la curva se llama interpolación, en la cual yo lo que voy a hacer es primero unir esos dos puntos con una semirrecta. Esa medida en el mapa me da 3 centímetros y a través de una regla de 3 saco la siguiente cuenta. Si los 3 centímetros en el mapa representan una diferencia de altura de 30 metros entre estos dos puntos, 10 metros en el mapa corresponderán a él. La respuesta de esta regla de 3 sería 1 centímetro, ¿verdad? Quiere decir que a partir del punto de 110 o de la cota de 110 voy a marcar sobre la recta que une los dos puntos el centímetro por el cual va a pasar la curva de nivel de 100 metros. Y lo mismo, el mismo procedimiento entre los otros pares de puntos que conforman el área mapeada. Bueno, este sería el mecanismo entonces para trazar las curvas de nivel, mecanismo que se denomina interpolación. Es decir, interpolar entre dos puntos por donde pasaría el de la curva que estoy buscando. En la práctica, en realidad lo que vamos a hacer es trazarlo a mano alzada con un criterio lógico. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? La curva de 100, obviamente entre un par de puntos de 80 y 110, por lógica va a pasar más cerca de 110 que de 80. Entonces, si yo la curva de 100 la corro más hacia el valor cercano a la cota de 80, estoy cometiendo un error. A lo que voy es que en la práctica, en el trazado de las curvas de nivel, no van a tener que interpolar entre pares de puntos porque es una
un mecanismo, digamos, engorroso y que demandaría mucho tiempo para resolver la práctica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar este criterio de hacerlo de manera aproximada. Una vez trazadas las curvas principales, se trazan las curvas intermedias, que en la imagen son las que tienen un trazo más débil. Y vamos a ver, entonces, con una equidistancia de 10 metros, que las curvas que están hacia la izquierda de la de 100 van a corresponder a la de 90 metros y a la de 80 metros. Hacia la derecha, la de 110, la de 120, 130, 140 y llegamos a la de 150. De manera que de esta forma queda representado el relieve a través del trazado de las curvas de nivel. ¿Qué pasaría si yo quisiera determinar la cota de un punto entre curvas de nivel? Está claro que sobre las curvas de nivel, cualquier punto sobre esa línea va a tener la misma cota. Pero si yo quiero saber entre dos curvas de nivel qué cota tiene un punto, tengo que seguir el siguiente procedimiento. La parte de arriba de la imagen sería como la vemos en el mapa, ¿verdad? O sea, dos curvas de nivel, en este caso de 90 y de 100 metros. El punto A va a corresponder a 90 metros de cota, el punto B va a corresponder a 100 metros de cota, y queremos determinar en un punto entre ellos dos qué cota tiene en este caso el punto C. Bien, para ello en el mapa lo primero que hacemos es trazar una línea que contenga al punto buscado, al punto C, que quiero determinar su cota, y que atraviese y que corte lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Con la regla mido en centímetros la distancia entre las curvas de nivel, entre A y B. Y luego mido la distancia en centímetros entre el punto A y el punto C, lo que me determinaría la distancia AC. En el perfil, la primera medida que tomé, la distancia B, se corresponde con la magnitud X, mientras que la distancia AC se corresponde con la magnitud X'. El dato de la equidistancia sería la diferencia de altura, o la diferencia vertical, entre dos curvas de nivel, quiere decir que es un dato conocido, y a partir de esas tres medidas, la equidistancia, que es un dato conocido, y las distancias medidas en el mapa en centímetros, por semejanza de triángulos, aplicando esta fórmula, puedo despejar la ordenada Y', que sería el dato, digamos, incógnita, el que quiero averiguar. ¿A cuánto corresponde esa cota? Una vez sacado el valor de cota de Y', se lo sumo al punto de menor valor, que sería el punto A, y obtengo la cota del punto problema, la que yo quería determinar inicialmente qué cota tenía. Otra manera de resolver lo mismo es hacer una regla de 3. Bueno, si yo conozco la distancia AB, porque la medí en el mapa, y la distancia AC, porque también la medí en el mapa, y conozco la equidistancia, despejando puedo obtener la cota del punto problema. En este caso sería 90 metros más el resultado de esta cuenta que tenemos acá. Bien. La pendiente, como dijimos, es otro tema importante en el mapa topográfico. Ya dijimos algo que pasaba con las curvas de nivel cuando la pendiente era más o menos pronunciada. En realidad la pendiente representa la inclinación del terreno, medida, como vemos en el dibujo, sobre un plano vertical.
Se puede expresar la pendiente de manera numérica a través de esta fórmula que tenemos acá, es decir, la diferencia de altura, la magnitud de la ordenada en rojo, dividido la distancia horizontal medida en el mapa, que sería la magnitud que tenemos en color verde. Haciendo esa cuenta, la pendiente nos da un valor de 0,5. Es lo que se conoce como pendiente numérica. A su vez, la pendiente se puede expresar de manera porcentual multiplicando la pendiente numérica por 100, en este caso correspondería a 0,5%, un 50% de pendiente. Y otra manera también de expresarla es la pendiente angular, que tiene que ver con la tangente de este ángulo, la tangente de alfa, que en definitiva sería la tangente de la pendiente numérica, que nos da un valor de 26 grados 34 minutos. Es decir, los valores de pendiente los puedo expresar numéricamente, los puedo expresar porcentualmente y también los puedo expresar de forma angular. En definitiva, yo lo que estoy expresando con la pendiente es cada metro que avanzo, en este caso estoy subiendo 0,5 metros en altura. Esa sería la expresión de la pendiente o el significado de la pendiente para tener en cuenta. Bueno, llegué al final de la presentación. Ustedes van a tener que resolver en la práctica una actividad taller denominada Topografía de San Antonio de los Cobres, donde el desafío va a ser crear su propio mapa topográfico, nada más y nada menos. Su primer mapa topográfico en cuarentena. ¿Qué información van a disponer para resolver esto? Bueno, se lo vamos a acompañar esta presentación con la actividad práctica correspondiente, en la cual ustedes van a tener que volcar en el mapa diferentes puntos en función de los criterios que mencionamos, coordenadas geográficas, valores de azimut, valores de cota, etcétera. Van a tener que distribuir todos esos puntos en un plano y luego van a tener que realizar el trazado de las curvas de nivel. Bueno, de manera tal que el trabajo es arduo, seguramente surjan dudas, para eso estamos los docentes para ayudarlos y les deseamos éxito con esta tarea. Nos vemos la próxima clase, quédense en casa.